Vamos a ver las opciones del grupo alineación de Microsoft Excel. Las opciones del grupo de alineación de Microsoft Excel son aquellas que vemos en el grupo de alineación de la ficha inicio. Entre ellas tenemos las que manejan el texto o la alineación del texto, como alineación a la izquierda, alineación centro o alineación a la derecha. O también tenemos alinear en la parte superior, en la parte del medio o en la parte inferior. Tenemos también los botones de sangría, disminuir sangría, aumentar sangría. Tenemos este comando que nos ayudará a cambiar la dirección del texto dentro de una celda. Tenemos la opción combinar y centrar para combinar celdas de nuestra hoja de cálculo. Y tenemos la opción ajustar texto en donde podremos ajustar bastante texto en una celda o ajustar un párrafo en una celda. Vamos a ver el funcionamiento de estas celdas, de estas opciones con un ejemplo práctico. Por ejemplo, vamos a empezar primero con el botón combinar y centrar. Para ello siempre tenemos que seleccionar un rango de celdas y damos clic en el botón combinar y centrar. Observemos que se han combinado todas las celdas. Para ver mejor esta combinación de celdas vamos a aplicar un borde con la opción todos los bordes. Aquí encontramos que el grupo de celdas que había ahí han quedado unidas o combinadas. Ahora vamos a colocar un texto. Nos colocamos encima de la celda, escribimos el texto, lo digitamos y luego presionamos Enter. Ahora vamos a cambiar la dirección del texto. Vamos a ver cómo se comportan los botones de alineación y dirección de texto. Para ello tenemos que primero ubicarnos sobre la celda donde está el texto que queremos afectar y luego vamos a ver las diferentes alineaciones. Podemos tener alineación a la izquierda, alineación centro, alineación a la derecha. También podemos tener alineación en la parte superior, en la parte media o en la parte inferior. Dependiendo de donde queramos ubicar el texto en nuestra celda, debemos utilizar las combinaciones posibles entre los tres botones de abajo y los tres de arriba. Por ejemplo, si quisiéramos el texto en la parte superior a la izquierda, tendríamos que colocarlo en la parte superior y luego llevarlo a la izquierda. Si lo quisiéramos en la parte del centro, en la parte inferior, primero lo ubicamos en el centro y luego nos lo llevamos a la parte inferior. Entonces, utilizando estos seis botones, podemos tener el texto en cualquier ubicación posible dentro de una celda. Por ejemplo, podemos tener en la parte inferior, superior izquierda, en la parte superior centro o en la parte superior derecha. O podríamos tenerlo en la parte media a la izquierda, en la parte media al centro o en la parte media a la derecha. O podríamos tenerlo también en la parte inferior a la izquierda, en la parte inferior al centro o en la parte inferior derecha. En este caso lo vamos a dejar en el centro. También con este botón podemos cambiar la dirección del texto, lo podemos tener con un ángulo ascendente, descendente, vertical, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo, o podemos también ir a la última opción en donde ya podemos manejar las opciones que nos ofrece este cuadro de diálogo. Por ejemplo, podríamos darle una dirección de texto ya personalizada. En el caso de que queramos quitar la dirección de texto que le hemos aplicado, tendríamos que ir nuevamente al botón dirección de texto, formato alineación de celdas, y podríamos simplemente colocarle acá 0 grados. Y ya lo tendríamos nuevamente texto normal. O si también aplicamos un ángulo ascendente y lo queremos quitar, simplemente tendríamos que volver a la misma opción y desactivar esta opción que está activada. La desactivamos haciendo clic nuevamente sobre ella. También si nosotros escribimos un texto y lo queremos corregir, tenemos dos opciones, hacer doble clic sobre él, donde ya podemos hacer cualquier modificación. O también damos clic sobre la celda, presionamos F2 y también podemos ir y llevar el cursor al lugar donde queremos hacer la modificación. Siguiendo con los botones de alineación, también tenemos el botón de
aumentar o disminuir sangría. Por ejemplo, si tenemos un texto alineado a la izquierda, pero queremos que no quede tan cerca del margen izquierdo, podríamos aumentar un poco la sangría. Podríamos aumentarlo un poco más. O si no, podríamos disminuir la sangría. También podemos utilizar la opción ajustar texto cuando tenemos un texto muy grande. Por ejemplo, si nosotros hacemos clic en una celda y vamos a escribir un texto largo, por ejemplo, estos valores han sido verificados por el Departamento de Supervisión General. Presionamos Enter. Como podemos ver, este texto es bastante largo y por lo tanto, aunque está escrito en la celda de 12, pues no cabe completamente en la celda porque es muy pequeña y por lo tanto toma las celdas que están aquí al lado, ¿no? Podríamos solucionar esto ampliando el ancho de la columna D, pero también podríamos hacerlo de una mejor manera. Puede ser combinando un grupo de celdas. Por ejemplo, podemos seleccionar estas celdas y podemos combinar. Y vemos que aunque hemos combinado ese grupo de celdas, aún así el texto, por ser tan largo, no lo vemos en su totalidad. Pues ahí es cuando vamos a solucionar esto utilizando el botón ajustar texto. Al darle clic al botón ajustar texto, él fuerza al texto a que quede completamente dentro del área asignada. Y ya simplemente sería darle una ubicación con los 6 botones de alineación de texto. Vamos a colocarle bordes para que lo podamos ver mejor, todos los bordes. Utilizando estas opciones de grupo de alineación con las del grupo fuente, podemos realmente diseñar cualquier tipo de tabla, formato, recibo, factura. Por ejemplo, si abrimos una hoja nueva y vamos a la hoja 2, podemos, por ejemplo, crear una tabla muy sencilla. Supongamos, vamos a colocar código, enero, febrero. Cada vez que editemos un texto tenemos que darle Enter. Marzo. Podríamos seleccionar un rango y aplicarle un borde. Podríamos acá combinar estas celdas y vamos a colocar ventas, primer trimestre. Aquí siempre que nosotros hagamos una combinación, muy posiblemente tenemos que aplicar los bordes para ya poderlo visualizar mejor. Aquí, por ejemplo, podríamos también combinar grupos de celdas y luego podríamos aplicar un borde, todos los bordes. Podríamos abrir un poquito el ancho de nuestras columnas. Aquí también podríamos combinar celdas y podríamos abrir el ancho. Podríamos también combinar estas celdas y aplicar luego un borde. Siempre el borde nos va a ayudar a visualizar mejor la tabla, los formatos en Excel. Aquí, por ejemplo, podemos centrar esos títulos y aplicarles algún formato, algún tipo de letra, algún tamaño, algún color. Los podemos centrar. Esta fila, por ejemplo, la podríamos abrir. Entonces, utilizando todas estas herramientas, realmente podríamos crear cualquier tipo de formato o factura. Por ejemplo, en esta columna podríamos escribir año 2021, presionamos Enter y simplemente podríamos darle un giro que quede vertical. Para ello damos clic sobre esta celda, dirección de texto, y le podemos decir girar texto hacia arriba. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí ya quedó girar, ya quedó texto vertical, y aquí lo podemos simplemente centrar con los botones de alineación y le podemos cambiar el tamaño y podemos reducir un poco esta columna. Entonces estamos haciendo este formato utilizando conjuntamente las opciones del grupo fuente con las opciones del grupo alineación.
Aquí vamos a colocar, por ejemplo, algunos nombres. Por ejemplo, Marta Suárez. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, William Estrada. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, Maritza Rojas. Y podríamos crear estos textos en diagonal. Para ello podríamos seleccionar todos los textos y decirle que todos los queremos en orden ascendente. Aquí en este caso vamos a disminuir un poco el tamaño de la fuente para que se vea el texto completo, o de lo contrario podríamos más bien también ampliar un poco el alto de las filas. Aquí vamos a colocar empresa ABC, enter. Nos colocamos en la celda, lo alineamos un poco en la parte del medio, subimos fuente. Acá también la podemos llevar un poco al medio. Y podríamos, aquí vamos a ampliar un poquito. Y podríamos ya aplicar colores de relleno. Colores de relleno como para diferenciar diferentes zonas de nuestro formato. Entonces simplemente tener en cuenta que siempre debemos seleccionar abajo un rango para poder aplicar aquí los botones en las cintas de opciones. Casi siempre tenemos que primero seleccionar lo que queremos afectar y luego buscar arriba las opciones que queremos aplicar. Por ejemplo, podríamos tener este formato y aquí podemos también aplicar otro color de relleno. Aquí podríamos colocar un pequeño texto como revisado por el Departamento de Tesorería General. Damos enter. Y acá, como lo habíamos visto, pues este texto realmente está escrito en esta celda, pero por el hecho que no cabe en esta celda, pues él coge la celda contigua. Pero aquí lo ideal sería hacer una combinación de celdas primero y luego decirle ajustar texto y ponerle bordes para que lo podamos visualizar mejor. Seleccionamos la celda y aquí le podemos decir todos los bordes y podemos aplicar un color de relleno y una alineación que querramos del texto junto con un tamaño, color, todo el formato que necesitemos. En este caso lo vamos a dejar así. Y estas celdas, por ejemplo, podríamos combinarlas, aplicar bordes, todos los bordes, y aplicar un color de relleno. De esta manera hemos visto cómo utilizando conjuntamente las opciones del grupo fuente y el grupo de alineación podemos crear todo tipo de formatos, facturas, recibos en Microsoft Excel. De esta manera hemos visto cómo aplicar los comandos del grupo alineación en este programa Microsoft Excel.